Esta política obtuvo resultados. Las manifestaciones a propósito del Vietnam, las que siguieron al atentado contra Dodge, la del 1 grado de mayo en Berlín, cada vez llevaron más trabajadores al lado de los estudiantes. En este periodo, la SDS conquistó público en diversos estratos sociales. Para llegar hasta eso hubo de montar toda una técnica de la participación política. Las manifestaciones no son ya procesiones simbólicas, rituales y sin vigor. Cada una de ellas es un acto político importante. La manifestación internacional del 18 de febrero en Berlín, prohibida por el alcalde, fue preparada y discutida en público ante aulas de 3.000 estudiantes, incluso en sus menores detalles. Cuando 8.000 estudiantes participan de modo concreto y activo en preparar una demostración prohibida, el alcalde debe ceder si quiere evitar la batalla en toda regla. Y eso fue lo que hizo, la víspera de la manifestación. Combinando las provocaciones minoritarias y las grandes iniciativas legales, los estudiantes alemanes dieron un nuevo rostro a la política. Cada quien puede, obligado a interrogarse delante de ese rostro, rechazarlo o reconocerse en él. Pero ya nadie puede callar. No puede atribuirse únicamente al azar o al ingenio de sus dirigentes el que la SDS haya sido la primera en cumplir su metamorfosis de grupúsculo en grupo mediante una incursión política. La influencia de Marcuse en el movimiento alemán no es tampoco resultado de una regresión intelectual. Sus tesis, según las cuales el proletariado, integrado en la sociedad industrial, ha perdido su papel histórico en beneficio de las capas marginales, antiautoritarias como lo son los estudiantes, hallan en Alemania una resonancia comprensible. Mientras en Francia la clase obrera, organizada por los sindicatos y el PC, sigue siendo una fuerza coherente y estructurada, la pulverización del proletariado alemán bajo el nazismo, el aplastamiento de sus organizaciones, la vida vegetativa del PC que ha seguido siendo clandestino, abren la vía a todas las teorizaciones atrevidas de un estado de hecho. De todos modos, las nuevas generaciones revolucionarias no se encuentran allí con el obstáculo de los aparatos obreros esclerosados. En la vitrina berlinesa, caricatura de la sociedad capitalista expuesta como una tentación al alcance de las democracias populares, los estudiantes hallaron casi virgen el campo de la acción revolucionaria. Sustituto provisional de una dirección revolucionaria aniquilada, el movimiento estudiantil desempeñó el papel de catalizador de las fuerzas latentes, incapaces hasta entonces de expresarse políticamente. Invocando las condiciones específicas de Alemania, se ha podido considerar la acción de la SDS como un caso excéntrico, un chancro que debe ser circunscrito o un suceso periodístico. En realidad, no se trataba de otra cosa que de la primera brecha en el ordenado sistema de la política tradicional. La propagación de las nuevas formas de lucha después del atentado contra Dodge, los estudiantes franceses gritaban en sus manifestaciones de solidaridad. 2, 3 Berlín. Un mes después, los estudiantes italianos solidarios de los franceses pedían. 2, 3 París. La manifestación internacional del 18 de febrero en Berlín, en que se reunían, un año después de Bruselas, y esta vez en la calle, los grupos de vanguardia pro victoria de la revolución vietnamita contribuyó mucho a apresurar la propagación de las nuevas formas de lucha. Cada grupo aportaba la contribución de un año de experiencias militantes. La delegación de la JCR demostraba la eficacia de su servicio de orden. Los daneses, y sobre todo los alemanes, daban el tono al cortejo. Cartelones, pasos y consignas ritmados, desfile poco estructurado, ampliamente abierto a los espectadores. Los franceses que estuvieron presentes en Berlín volvieron iniciados en la táctica de la escalada provocación. Se trata de utilizar en alternancia la acción espectacular de un núcleo duro y las grandes manifestaciones legales. Con la primera se provoca a la opinión y la autoridad, se llama la atención, con la segunda se politizan grandes círculos al asociarlos a la acción. Apenas vueltos de Alemania, los franceses pasaban a la práctica en ocasión de la tradicional manifestación antiimperialista del 21 de febrero, organizada por la UNEF, Unión Nacional de los Estudiantes Franceses, y el CVN. Este comité, animado por la JCR, de vuelta de Berlín, rompía, torpemente aún, con las procesiones clásicas.
Efigies de Johnson quemadas, Volmich Boulevard Saint-Michel, rebautizado, Boulevard del Vietnam Heroico, pasos saltados al ritmo de Che Guevara. Y Ho Chi Minh. Los manifestantes se iniciaban en la técnica de la acción directa. Dentro de la lógica de esta primera experiencia, el 20 de marzo varias centenas de manifestantes atacaban simbólicamente la agencia American Express. Era detenido Javier Langley. En Nanterre, los estudiantes protestaban. Era el 22 de marzo. Este primer periodo de aprendizaje culminaba de modo decisivo con la manifestación de respuesta al atentado contra Dodge y de solidaridad con la SDS, celebrada el sábado 13 de abril. Convocada apresuradamente por los ESU, la JCR, los CAL Comités de Acción de Secundarias, la UNEF, Nanterre y el Grupo SDS de París, tenía por objetivo la Embajada de Alemania. Delante de esta, firmemente protegida por los guardias móviles, Krivine y Cohn-Bendit tomaban la palabra, y en lugar de dispersarse, 800 manifestantes atravesaban París desierto a paso de carga, se adelantaban a la policía y volvían al barrio latino. Allí voló despedazado el cortejo a los primeros choques, pero los pequeños grupos no cedían y acosaban a los guardias móviles, sorprendidos de encontrarse con una resistencia inesperada. Durante media hora, en la esquina del Volmich y de la calle de Écoles, atrincherados detrás de sus coches, recibían tazas y botellas tomadas de la terraza del café Select Latin. Un año antes, 30 miembros de la policía parisina bastaban para poner en desbandada la retaguardia de una manifestación. Aquel día, progreso notable, los mismos 30 policías no eran sino pábulo para los manifestantes desencadenados. El uniforme ya no era mágico, la policía ya no era invulnerable, los estudiantes japoneses y alemanes lo habían demostrado. La manifestación del 13 de abril presenta otro interés. La animaban la JCR y Cohn-Bendit, quien el 18 de febrero también estaba en Berlín. Ahora bien, el 13 de abril y durante el fin de semana de Pascuas, se celebraba en París una conferencia nacional de la JCR. Sus 300 delegados procedentes de todas las ciudades de provincia participaban en la manifestación. Volvieron a sus casas llenos de ideas y de proyectos. El papel de las nuevas formas de lucha, la juventud estudiosa y trabajadora que rechaza la sociedad burguesa, da a los grupúsculos una base de masas potencial. Pero víctimas de una representación esclerosada y empobrecida de la 12. Actividad política, los grupos de vanguardia han estado mucho tiempo sin influencia ni poder real y en la imposibilidad de movilizar a los jóvenes. En ese aspecto merecían tal vez el nombre de grupúsculo. Timoratos, reacios a la aventura, temerosos de que los consideraran marginales folclóricos, se atenían para parecer serios al papel estirado de custodios del marxismo ortodoxo. No eran otra cosa que la mala conciencia, de izquierda, de los partidos estalinianos. No obstante, no se les puede reprochar eso como si se tratara de alguna tara congénita. Durante 40 años, los partidos políticos de Francia impusieron su propio estilo y moldearon celosamente la vida política a su imagen y semejanza. El Partido Comunista en particular, como único partido revolucionario y único partido realmente militante, dominaba la actividad política y la modelaba según sus propias prácticas y su propio modo de intervención. En París, la competencia intergrupuscular, que se alimenta de sí misma, puede dar la ilusión de una vida política intensa. Pero en provincia, el PC lo aplasta todo, da el tono, y nadie puede intervenir sin encontrarse inmediatamente con su presencia. Las ciudades universitarias presentan otro sector, el de la universidad, donde se desarrolla una vida política relativamente autónoma. Pero las ciudades no universitarias, como El Havre o Carcassona, están totalmente amasadas y ritmadas por la actividad del PC. La fiesta campestre anual, la entrega de los carnets, que a veces se hace coincidir con el Día de Reyes por eso de la rosca y el vino espumoso, las campañas electorales, son los momentos culminantes de esta rutina, sólidamente arraigada. Además, durante largos años de parlamentarismo burgués, los permanentes del partido se han convertido en notables locales. Han tejido una red de prestación de servicios recíprocos con sus cofrades socialistas o radicales.
La política del PC se ha ido poco a poco contaminando de política radical francesa. El diseño de los caminos vecinales, la distribución de los cargos municipales tienen un lugar preferente en sus preocupaciones. Este juego de equilibrios y de reglas unánimemente aceptadas es lo que deben quebrantar los nuevos militantes revolucionarios para dar a la política un rostro en que la juventud pueda reconocerse. Deben pasar de la simple impugnación y de la crítica malhumorada a la iniciativa independiente para modificar el tablero político. Durante mucho tiempo se limitaron al acoso ideológico y a la denuncia verbal de las faltas y las deficiencias del PC. Durante mucho tiempo, los vestíbulos de las facultades y las entradas de los cafés no fueron otra cosa que aparadores de los grupúsculos, donde cada uno exponía pasivamente su prensa. En suma, era un simple mercado político, donde el cliente podía escoger la mejor ilustración o la voz mejor timbrada. Esta práctica tenía a los grupos de vanguardia en estado de parásitos políticos, reducidos a su mínima expresión, poco molestos por lo demás. Al azar de los acontecimientos podían reconquistar a algún descontento más, pero esta acumulación molecular se efectuaba en función de un rechazo del PC más que de una elección. Presa de una suerte de dinámica pederástica, los grupitos padecían la atracción del PC al mismo tiempo que se le oponían y seguían evolucionando en torno de él, confirmando con ello su papel central. Su autonomía organizativa no se acompañaba de una autonomía política real. Para adquirirla, un día tendrían que negarse a jugar como los demás. Cada acción política que se sale de la lógica y de las normas aceptadas es preciosa para la prensa local, donde los sucesos son raros. Amplificada, desorienta y descuartiza a la opinión y pone a prueba su apacible unanimidad, para sacar a la luz los conflictos de clase pacientemente embotados y sepultados por los socialdemócratas y los stalinianos, que son sus cómplices en esa triste ocupación. 13. Los días de mayo fueron posibles también porque los grupúsculos habían empezado a romper las trabas legadas por el PC. 2. Lugar y función del movimiento estudiantil. La unión alquímica entre la disponibilidad política de la juventud y el papel incisivo de las nuevas formas de lucha no bastó para provocar la explosión. En la combinación de esos elementos, el movimiento estudiantil es una mediación estratégica que merece atención. Los estudiantes han podido desempeñar un papel determinante en la crisis de mayo por dos razones. En primer lugar, porque la mutación de la universidad y de su función social ha transformado profundamente el medio estudiantil. En segundo lugar, porque el movimiento estudiantil, que no está sometido al control de los aparatos tradicionales, ocupa una posición política coyunturalmente privilegiada. Eso es lo que las trivialidades periodísticas de izquierda y de derecha han impedido ver. Eso es lo que los estados mayores rutinarios no supieron ver. La explosión universitaria, el crecimiento de los efectivos estudiantiles ha hecho de ellos una capa social numéricamente importante y una fuerza social potencial. De nada sirve saherir su origen social. El incremento de su masa es parejo con una diversificación lenta pero real de su reclutamiento. Además, los estudiantes, de origen modesto, por el fenómeno de aculturación, tan conocido de los sociólogos, son las víctimas preferidas de los espejismos de la promoción social en la sociedad burguesa. En realidad, lo que caracteriza a los estudiantes mucho más que su origen es su posición transitoria. Saliendo de su medio social, todavía sin integrar en su futura clase social, están políticamente disponibles y no tienen gran cosa que perder. Esta posición especial tiene asimismo consecuencias en cuanto a las organizaciones estudiantiles. Ligadas al medio que se entiende representan, las burocracias de los estudiantes son transitorias también, pueden servir de trampolín hacia burocracias mejor asentadas, pero no tienen casi ningún privilegio por sí y siguen siendo tributarias de una base fluida y cambiante. Finalmente, y cada vez más, el medio estudiantil se